Bueno, estamos esperando que se conecte Agustín, a ver si puede compartir pantalla. Mi pantalla está compartiéndose, ¿la ven? José, ¿la ves? No, estoy viendo todavía el video. Ahora sí, Agustín, buenísimo. Perfecto. Muy buenos días a todos, les agradezco que se hayan sumado. Vamos a aprovechar la lluviecita para charlar un rato. No sin antes decirle bueno, que sigue siendo un poco extraña esta modalidad para mí. Estamos acostumbrados a compartir el desayuno antes de arrancar, y estoy a puro mate amargo y solo, así que es medio raro, pero bueno, esperemos que salga algo bueno y que sea fructífero. Vamos a quedar abiertos al intercambio, digamos, esto arranca ahora, pero a partir de ahora vamos a tener intercambio con los miembros CREA, en las visitas tradicionales a los grupos CREA, la reunión con las empresas sponsor, así que recién empezamos con los resultados de la campaña 19-20 y preparándonos para la 2021. Yo les voy a comentar cómo pretendemos encarar un poco la charla y las propuestas para los cultivos. La idea mía para esta oportunidad es, hablando de girasol, soja y maíz, poder hacer un breve repaso de lo que ya sabemos de la zona y los aportes que se deducen de los resultados nuevos que vamos a presentar hoy, integrándolos, como siempre, a los resultados anteriores. Voy a hacer algunas consideraciones por cultivo. Mi idea es dejar como algo así como una especie de señal acerca de los factores claves a trabajar en cada subregión del sudoeste para cada uno de esos cultivos, como idea para que después la podamos trabajar en intercambio con los grupos directamente, con los asesores, etc. Antes de arrancar, para agarrarlos bien despiertos y que se acuerden de todo esto, yo lo que quiero hacer es, de alguna manera, agradecerles a todos los que hacen posible este trabajo que me toca coordinar y que lo hago con enorme placer, ustedes ya lo saben, y primero que nada es a los miembros de la zona, que siempre confiaron en nuestro equipo, así que primero a ellos, después obviamente a las empresas que apoyan al GEASO desde hace mucho tiempo ya, y si quiere Dios, por mucho tiempo más, a los asesores, que son los que van generando las inquietudes que tratamos de plasmar en un plan, bueno, y las empresas que colaboran todos los años con su gente, fundamentalmente a esa gente, que es a la que yo le quiero agradecer. Voy a dar los nombres de los campos, pero ahí vayan mi saludo y mi reconocimiento a todos los que están adentro de esas empresas, como Linacón, la Estancia Colina, como la Administración de Campo La Colina, que este año trabajamos en La Carolina, pero ya estamos laburando también en Don Gastón, a la gente de Don Modesto, que todos los años también nos presta las instalaciones y el personal de San Joaquín para que colabore con nosotros, a sus asesores de cambio que este año participaron con Tilemán, pero ya lo hicieron y lo vienen haciendo en varios campos, al hijo de Guillermo Ducós, por brindarnos todo el apoyo para trabajar en Pino Grande, en Girasol, ahora vamos a ver algo, y a Guillermo Urruti, que nos dio también su beneplácito para poder trabajar en San Jorge este año. Obviamente no puedo dejar de agradecer al equipo del GEASO, a Nico, a Matías desde Juárez, ayudándonos y haciendo más fácil el trabajo a la distancia, a Cristian y Alexis Ibarra, padre e hijo, 2 generaciones de colaboradores en el GEASO, a quienes vaya mi abrazo más sentido, y obviamente a José y Agustina, que son los que atajan los penales y nos van informando, pero siempre tratando de mantener la calma. Y al equipo técnico le hago un saludo muy, muy especial y un reconocimiento enorme, porque este año las cosas se vieron complicadas por razones de público y notorio conocimiento, pero además con los tiempos, para llegar hoy a la JAT con toda la información, quiero mandarles un abrazo y de vuelta muchísimas gracias. Vamos a arrancar cultivo de girasol. Yo hago esta breve descripción, que es alguna de las variables que pretendo abordar ahora, que tienen que ver con fecha de siembra, con densidad, con genotipo y nutrición, con bastante información nueva.
pero sin perjuicio de revisar información de los últimos años. Les cuento que GEASO como tal, esta fue la campaña número 13 de experimentos, así que ya tenemos por cada línea de trabajo base de datos e información que en casi todos los rubros están a razón de miles de datos, así que es un gustazo reconocer y recordar esto, ¿no? Bueno, arrancamos con girasol. Le pido a Pascual y a José que cualquier inconveniente me lo indiquen, así yo puedo laburar sobre la marcha con eso. Y Pascual, si llegás a considerar que aparece alguna pregunta tipo aclaratoria para entender lo que estoy mostrando, no dudes en interrumpirme. Las preguntas para indagar sobre algún tema las hacemos al final, pero si considerás, Pascual, que hay algo para aclarar, no dudes en hacerlo. Bueno, Agustín, aclaremos que es Pascual Ciccioli en el chat, le hacen las preguntas durante la charla a Pascual Ciccioli que está en el chat. Gracias. Fantástico. Y fíjense en la opción del chat de hacerlas dirigidas, Pascual figura con el nombre de After Agro. Si se la hacen directamente a él, va a facilitar mucho el proceso, así él no tiene que leer todos los mensajes del chat. Bueno, arranco con girasol. Lo primero es hablar de fecha de siembra, porque es una variable clave y tiene muy distinto impacto en distintas regiones, o en distintas subregiones del sudoeste. Esto en algunas oportunidades y sobre todo en los CREAS, lo fuimos viendo en distintas oportunidades, pero merece la pena recordarlo. Cuando pensamos hacia el este y hacia el norte de la región, el atraso en la fecha de siembra, acá está pensado de 15 en 15 días aproximadamente. En el norte y en el este de la región nuestras experiencias indican que existe una merma de rendimiento en la medida que esa fecha se atrasa a partir de mediados de octubre. También trabajamos en la localidad de Carué, en donde vemos que esa merma es intermedia, digamos que si bien existió en las condiciones que nosotros lo vimos, ya no fue tan abrupta como la que registramos al este de la zona. Y finalmente el caso paradigmático, que es las experiencias que hemos hecho en la zona de Dufau, en donde el atraso en la fecha de siembra, quizás por explorar mejores condiciones del cultivo, registró un incremento significativo de los rendimientos medios. Entonces, esto es como paneo general de información histórica. Yo quiero avanzar un segundo más, y ya pensando en lo que es la densidad de siembra, ¿no? Como las dos variables fundamentales de la estructura del cultivo, de la arquitectura del cultivo. Y nosotros, estos gráficos son de frecuencia acumulada de información. Esto es exclusivamente información de ensayos. Cada puntito es un tratamiento. Y lo que queremos ver es un poco ese impacto en la distribución de datos. Estos gráficos parecen difíciles, pero son muy simples. Líneas que están a la derecha significan que el rendimiento fue superior. Si están a la izquierda, el rinde fue inferior. Mientras que las que están más empinadas quiere decir que son más estables, y las que están más achatadas quieren decir que son más inestables o más irregulares. Nosotros nos encontramos con dos patrones. Por un lado, lo que se ve a la izquierda, y como les decía antes, a la izquierda quiere decir que la distribución de rendimientos es menor, digamos, los rendimientos registrados son menores. Nos encontramos con las densidades muy bajas, las azules, de 20 a 30.000 semillas por hectárea, o las densidades muy altas, las de mayores a 50.000 semillas por hectárea. Entonces vemos, ya por la distribución de los rendimientos, que la curva más hacia la derecha, o sea, la de rendimientos superiores, es la que nos está marcando las densidades intermedias. Entre 30 y 45.000 semillas, nosotros hemos logrado tener densidades de digamos, rendimientos o una performance más interesante históricamente. Ahora bien, ya vamos a meternos en cómo tomar decisiones. La siguiente figura, esto es un compilado de 1.800 datos de los últimos 13 años, como les contaba. Es, si uno distingue o diferencia los ambientes en los cuales va a trabajar con girasol por su potencial de rendimiento,
por ejemplo, un ambiente bien profundo y lleno de agua a la siembra, versus un ambiente intermedio en cuanto a que puede llegar a ser algo somero o muy pesado, podemos distinguir potencialidades distintas. Por ejemplo, es decir, ambientes restringidos por ser suelos pesados o tener presencia de tosca, pensamos en situaciones de menos de 20 quintales a priori, que también se puede dar cuando no tenemos agua a la siembra, o cuando pensamos en ambientes profundos, bien drenados y bien provistos de agua y nutrientes a la siembra, pensar de 20 quintales para arriba, incluso en algún caso, de los cuales estuvimos charlando la semana pasada, en la zona de Barker, uno puede pensar incluso en situaciones de más de 30 quintales. Lo cierto es que para todos los ambientes que yo les estoy comentando ahora, existieron óptimos o situaciones cercanas al óptimo con densidades de siembra entre 30 y 40.000 semillas por hectárea. Digamos, si nosotros tenemos la posibilidad de garantizar entre 25, 28 y 30, 35.000 plantas a cosecha, sabemos que la mayoría de los ambientes serán capaces de expresar su potencial. O al menos la densidad de siembra no va a ser una limitante para que ese potencial se exprese. Quiero hacerles una consulta a José y Agustina, no espero que me respondan en vivo, pero sí, como yo estoy como anfitrión de la reunión, me están entrando todos los mensajes de quienes quieren entrar, y quizás eso me está dispersando un poquito. Si se puede llegar a solucionar, se los agradezco. Dale, gracias Agustín, ahora vemos cómo lo hacemos, es complicado, sí, ahora lo vemos. Sí, si no importa, digamos, hagan de cuenta que a los que tienen unos años más, como que salta el compact, digamos, que me dispersa un poquitito, pero bueno. Bueno, si puedes seguir compartiendo sin ser anfitrión, a ver, ahora lo vemos. Bien. El siguiente de los temas es, yo recién hablé de la densidad, hay que entender bien que la densidad de siembra en girasol es un factor que influye sobre los rendimientos, pero no necesariamente es el factor más definitorio de esos rendimientos. Sin duda, por ejemplo, el ambiente que uno está explorando es mucho más importante que la densidad de siembra que uno propone para cada uno de esos ambientes. Y en distinto orden también podemos hablar de la fecha de siembra como un factor determinante muy pesado, muy importante, pero en nuestros ensayos en general, cuando trabajamos densidad, nosotros lo que proponemos es tratar de entender qué peso o cómo interactúa la densidad de siembra con el híbrido. Que dicho de otra manera, ¿es lo mismo sembrar una densidad más alta o más baja con cualquier híbrido? Bien, esta figura indica con ese porcentaje promedio qué peso tienen estas tres variables en esos ensayos donde se analizan densidades con distintos híbridos. Actualizado con los datos de la campaña nueva, encontramos que la densidad es tan importante como entender el funcionamiento del híbrido a esa densidad. Lo que está coloreado en rojo indica qué peso tiene sobre la variabilidad de los datos elegir la densidad correcta en sí mismo, como el tercer renglón es elegir aquellas densidades donde cada híbrido es capaz de expresar su potencial. Mientras que el híbrido en sí mismo, si a mí no me importa la densidad, es una variable de menor peso. ¿No tiene importancia? No, claro que sí tiene importancia, pero es mucho más importante lograr definir a qué densidad ese híbrido es capaz de expresar su mejor performance. Yo lo sintetizaba como que es tan importante definir la densidad correcta como conocer la capacidad de un híbrido para adaptarse a dicha densidad. Ahora vamos a ver un poquitito más con ejemplos de esta campaña para ver si me entienden. Por ejemplo, en este caso, yo comparo la performance de 4 híbridos diferentes a distintas densidades de siembra. Y fíjense que existe a lo que yo le llamo interacción o densidad por híbrido, tiene peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un 3990, la línea amarilla, está mostrando su mejor performance con 35.000 semillas por hectárea, que es un poco el promedio de lo que les mostraba antes, mientras que otros híbridos, como el 5760, están mostrando su mejor performance con 50.000 semillas. Esto es para la Carolina, en la zona de D'Orbigny, pero bueno, también replicamos la experiencia en Pino Grande, con una fecha de siembra bastante más tardía,
la que les mostraba que mejora los rendimientos en esa zona. Pino Grande es la localidad de Dufauro, próximo a la localidad de Dufauro, en el partido de Saavedra, al oeste de las sierras, y vemos que, por ejemplo, en este caso, 57-60 mostró su performance, su mejor performance en las densidades más bajas. Ojo, antes eran 20.000 acá y ahora aparecen 28.000, o sea que se comparan con la densidad media. Eso es la posibilidad que tiene cada máquina de hacer lo que nosotros esperamos. El 39-90 con un comportamiento también cercano al óptimo con las densidades intermedias y bajas. Y este es el comportamiento, la performance promedio de las dos situaciones que nosotros analizamos. Yo traté de hacer una selección de algunos híbridos que todavía, o que permanecen en el mercado, o que recién se lanzan, híbridos actuales, según cuáles fueron las densidades que mostraron su comportamiento más destacado. Por ejemplo, en densidades bajas o muy bajas, tanto 40-70 como 40-65 mostraron casi que su mejor versión. En densidades más intermedias, del 360, 70-47, Paraíso 102, Cabildo, Nusol 41-70, y así uno puede ver en esta lista una sugerencia acerca de cuál puede llegar a ser el mejor manejo para ese híbrido. Con esto no quiero decir que si voy a sembrar Paraíso 1600 o 4140, tengo que trabajar con densidades muy altas. Pero probablemente lo que puedo hacer es decir, si este híbrido, pongámosle Paraíso 1600, muestra su mejor versión en densidades más altas, probablemente lo puedo poner en un ambiente de más potencial, donde esa densidad más alta no representaría en sí misma una pérdida, una merma de rendimiento. Mientras que puedo pensar en un 360, un 41-70, un 40-70, que muestran su mejor versión en densidades quizás un poco más bajas, como los híbridos candidatos a ir a situaciones más restringidas por ambiente. Es una idea de cómo resolver densidad y genotipo. No voy a pasar la oportunidad de mostrarle un poco los resultados de los ensayos comparativos de rendimiento de esta campaña, en donde acá tenemos el ensayo comparativo de la Carolina, en D'Orbigny, y les va a quedar esta información y se sube a la página y a las redes, y además el de Pino Grande, en el cual ya pudimos volcar también los datos de materia grasa que recibimos hace muy poquito tiempo. Entonces en este caso ya están volcados. Esto es una idea por rendimiento en kilos de grano, cuáles fueron las performances de los híbridos que evaluamos, con algunos destacados en su comportamiento, y con esta información quizás se puede terminar de complementar todo el balance de las variables de arquitectura y estructura del cultivo. Hablamos un poquito de fecha de siembra, hablamos un poco de la densidad en sí misma, ni demasiado baja ni demasiado alta, en situaciones intermedias. Hablamos de, elegida esa densidad, entender cuáles son los híbridos candidatos a desempeñarse de la mejor manera posible en ese rango de densidades que yo ya decidí, y finalmente la elección del híbrido como corolario de la estrategia general. Y lo último que les voy a comentar de girasol es que estamos repitiendo las experiencias de nutrición con fósforo y nitrógeno incorporados a la siembra, ambos, gracias a la gente de Pino Grande, en Dufaur, que nos están dando la posibilidad. Y esto es más o menos los niveles de respuesta que tenemos en promedio en los últimos 2 años, en donde la respuesta promedio que se sintetiza en el cuadrito de la derecha, 50 kilos de diamónico, son 4,1 kilos de girasol por cada kilo de diamónico. Cuando subimos a 80 esa eficiencia baja, porque si bien se puede esperar que la respuesta se mantenga, que es esa misma respuesta yo la tengo que licuar en más kilos de diamónico para pensar en un indicador económico. Para el caso de urea, lo sintetizo en modelos
donde 80 menos X representa el cultivo tuvo en total 80 kilos entre suelo y fertilizantes aplicados, pero la respuesta al nitrógeno hasta 80 menos X nos estaría dando un valor de 3 kilos de girasol por kilo de urea, o cuando lo llevo a 100 menos X, esa respuesta ha bajado mucho. Para que tengan una idea, un kilo de urea cuesta aproximadamente 1,65 kilos de girasol, si asumimos que el girasol tiene 10 puntos de bonificación, que sería 47% de materia grasa, y que un kilo de diamónico hoy está cercano a los 2,2 kilos de girasol, siempre y cuando ese girasol tenga una bonificación por materia grasa. Desde ya que para girasoles oleicos y las primas y todo este tema, habría que rehacer las cuentas. Bueno, en general en girasol, vimos este repaso, fecha de siembra, hay que entender que tiene un fuerte efecto, pero que es muy distinto entre zonas, que las densidades óptimas están siempre tendiendo a las 35.000 semillas, y que, cuidado, esto era un mensaje que yo tenía en la charla del año pasado, y que lo quiero recordar, que no siempre los ambientes malos funcionan mejor a muy baja densidad. Hay que tener cuidado, sobre todo en ambientes pesados. Nosotros tenemos las experiencias y las hemos compartido en algunas giras, en donde suelos con problemas de drenaje o problemas de conductividad tienden a tener plantas enanas, y no existen buenos girasoles cuando además de tener plantas enanas tengo muy poquitas. Así que esto es un tema a tener en cuenta. En la fertilización nos siguen apareciendo algunas respuestas que antes no estaban, yo aclaro, digamos, durante mis primeros años trabajando en el GEASO estas respuestas no las explorábamos, y estamos entendiendo que ahora sí las están apareciendo. Yo puse entre signos de interrogación si esto es un indicador de un deterioro del sistema. Habrá que verlo, analizarlo un poco más, pero tengamos en mente que no todo es igual que hace 10 años. Y bueno, comportamiento destacado, muchos híbridos muy interesantes, algunos de ellos muy nuevos, como es el René. Bueno, 40-70 ya no es tan nuevo, el 39-39 sí es nuevo, 41-70 ya está difundido en la zona, 57-60 y Cabildo, que venía de un par de campañas excelentes, esta estuvo un poquitito más abajo, sobre todo en el contenido de materia grasa, y de todas maneras sigue en esa tabla figurando bien parado. Ideas generales, si esta es la zona donde se produce el girasol en el sudoeste, el girasol comercial, me quedo con un poco mirando los rendimientos, en donde nosotros variamos, por ejemplo, en el oeste arenoso, zona de influencia de Chapara y los muchachos de Carué, con 16 quintales y medio, que de año en año varía unos 500 kilos, la zona del pie de sierras oeste en 18 quintales, la zona central de suelos bien drenados en 21 quintales, 19 y 20 en la zona este con suelos más pesados. Yo tuviera que pensar como mensaje cuáles serían las variables más importantes a trabajar en cada una de esas regiones. Entiendo que este tema de elegir bien densidad de híbrido, empezar a pensar en usar fósforo y trabajar sobre fecha de siembra, sobre todo más al sur, de esa subregión, serían las 3 variables clave para poder trabajar sobre la performance de los cultivos. Mientras que si miro más hacia el este, lo que me encuentro es que también densidad por híbrido aparece como una variable a atender. Después fósforo y nitrógeno, ambos factores, sobre todo pensando en la influencia que tienen los antecesores verdeo. Y el tema de los barbechos, el almacenado de agua, el almacenamiento de agua o la ambientación en general y la delimitación de cuáles son mis estrategias de girasol por ambiente. Así que esto es más o menos la idea general que después quiero que elaboremos junto con los grupos. Me meto en soja. Y acá vamos a hablar un poco de fecha de siembra, elección de grupo de madurez para cada fecha, de arreglo espacial del cultivo, vamos a ver algo de genética y algo también de nutrición. Arranco con todo. Fecha de siembra y grupo de madurez es el compromiso que se lleva, debería llevarnos la mayor atención, porque si yo quiero ver una foto de una soja el 20 de enero, empezamos a ver en general, como se ven acá, algunos síntomas
de que sobre fines de enero, una soja sembrada, digamos, temprano, o principios de noviembre, con un grupo 3 o 4 corto, podemos encontrarnos con estos síntomas que un mes o 40 días después se traducen en pérdida anticipada de hojas y menor número de vainas fértiles o menor número de granos por vaina. En cambio, muchas veces lo que hacemos es atrasar la fecha de siembra. Entonces, un 20 de enero estamos en esta situación de desarrollo, esquivando los primeros síntomas de la seca por escaparnos hacia atrás, y que el 1 de marzo podemos estar alcanzando la cobertura total con distanciamientos a 52. Pero eso trae una consecuencia que es este riesgo. ¿Y quién no vio una situación de estas características? Entonces, el compromiso entre la sequía y el frío es la clave, o definir ese compromiso pareciera ser el factor más definitorio sobre los rendimientos que tenemos en la zona. En nuestra experiencia hemos encontrado que para todos los ambientes que tienen alguna limitación, llámese suelo o climática, las siembras que arrancan temprano tienen sus mejores performances cuando se trabajan sobre ciclos 4 medios y 4 largos. En la medida que nos atrasamos un poco, 10, 15 días la siembra, empieza a jugar fuerte el ciclo 4 corto. Mientras que si la atrasamos mucho, las mejores performances son de 4 cortos y 3 medios en términos generales. Después, por supuesto, que esto es una generalización y cada material puede tener sus implicancias particulares. Pero como una idea general acerca de este compromiso seca-frío, ¿a dónde nos deja parado? Por otro lado, la estructura del cultivo en lo que refiere al distanciamiento entre hileras. Esta figura es vieja, pero tiene unos cuantos años y creo yo que está muy vigente, que es, ¿cuál es la respuesta que tenemos a distanciar las hileras? La barra azul muestra distanciar, pasar de sembrar todos los surcos con una máquina de fina a sembrar surco por medio en una máquina de fina. Encontramos que en ambientes de muy buenos rendimientos esto no genera una respuesta, y en la medida que los ambientes son más limitantes, de 20 quintales, de 15, las respuestas se disparan y conviene, a razón de 4 a 5, 6, hasta 6 quintales, distanciar los surcos por sobre sembrar todo junto. Y por otro lado, las barras coloradas lo que muestran es, además de distanciar los surcos, ¿qué aporte me haría trabajar sobre situaciones con siembras a 52, con distribución de tipo placa, en la mayoría de los casos con sistema neumático utilizamos, que es en ambientes de muy alto potencial esto mucho no me suma, o prácticamente nada, mientras que en ambientes de bajo potencial esto sí me suma. Digamos, como que la respuesta al distanciamiento entre hileras se hace visible, significativa y muy interesante en los ambientes más restringidos en su potencial de rendimiento. ¿Cómo interactúa esto? Bien, acá hay otros factores. Por ejemplo, vamos a hablar ahora ya de densidad según el sistema de siembra. ¿Cuál fue el efecto de la densidad de siembra, todo expresado en semillas, densidad de siembra, según se trate de siembras con distribución a chorrillo, con un óptimo marcado entre 20 y 25 semillas, o 200 y 250.000 semillas por hectárea, mientras que en neumática encontramos muy buenas performances desde densidades por debajo de las 15 o las 150.000 semillas por hectárea. Muy poco sensible en un rango hasta las 300.000 semillas, y después se pincha, cosa que el chorrillo no pasa. Entonces, en muy bajas densidades, el sistema neumático muestra mejor performance que el de chorrillo. A la medida que vamos subiendo hasta un óptimo cercano a las 20-25, chorrillo mejora al sistema de distribución neumática. Bien, el grupo de madurez no tuvo un impacto demasiado grande porque es más el hábito de crecimiento de las variedades y su capacidad de ramificar y compensar el efecto de una baja densidad que el grupo de madurez en sí mismo. Existen grupos 3 cortos que no tienen demasiada capacidad de ramificar, otros que tienen una enorme capacidad de ramificar, y además eso se afecta por la fecha de siembra, así que es natural que esto no nos muestre un patrón muy definido.
Fíjense, yo les muestro estos resumen de 8 años de ensayos, y estas son las localidades donde se trabajó. De vuelta, una idea general de variedades de las que nosotros hemos trabajado. Aclaro que estas están evaluadas en sistemas A52, placa con distribución con sistema neumático, por las dudas. Y acá tenemos un listado de variedades que mostraron una cara muy, muy buena en bajas densidades, las que ya se mostraron mejor con densidades medias, y las que requirieron densidades un poco más altas para mostrar su mejor performance. Y algunas variedades que se mostraron poco sensibles, lo cual me parece que también puede ser considerada una ventaja. No voy a decir el dicho que digo en las reuniones CREA porque va a quedar feo, pero creo yo que el hecho de que sean poco sensibles, en la medida que tengan buen potencial de rinde, es un buen indicador. Hablando de variedades, les muestro de dónde salen estas ideas. Estos son los ensayos de esta campaña, que se evaluaron 4 cultivares distintos, en un rango de densidades que en este caso esto es San Jorge, cerca de la localidad de La Colina, perteneciente a San Eloy Piñeiro. Acá vemos un poco la performance de las variedades a distintas densidades. Con razón. Se me estaba pasando solo la diapositiva. Esta es San Joaquín, que arrancamos con densidades muchísimo más bajas, es algo como para mirar esto, como desde 7 semillas por metro cuadrado, 70.000 semillas por hectárea, exploramos los 30 quintales de rendimiento. Es muy interesante ese tema, lo cual no quiere decir que algunas variedades, como en este caso 4927, necesitó más densidad para expresar su mejor versión. Por eso de ahí esa tablita que yo les muestro como una idea general. Bien. Acá tenemos un poco de cultivares, de soja también. Estos fueron nuestros rankings. Esto es Tilemán en Benito Juárez, con una densidad un poquitito más alta, de 30 semillas por metro cuadrado. Cómo fueron las performances de las variedades que se evaluaron. Esto es lo mismo, pero en San Jorge, acá en La Colina, o en Piñeiro, para que nadie se ofenda, esto es Piñeiro. Y lo mismo para San Joaquín. Acá también les quedan los datos propios de cada uno de los experimentos. Y esto es a modo de esquema general. Si uno mira por rindes índice, para que si algún campo tuvo peores rendimientos significativamente que otro, eso no pese demasiado sobre este ranking, les quiero mostrar un poco cómo nos quedó el comportamiento de los materiales analizados en la campaña. Lo último en soja que les quiero comentar es el tema de fósforo, está todo en equivalente diamónico, salvando el caso de San Jorge, que se hizo con una mezcla propia para soja. El resto de los casos sí son fosfato diamónico, en donde trabajamos 2 dosis, y acá están los datos de fósforo del suelo. Les quiero contar como mensaje general, después podemos indagar más sobre los datos, va a haber otras oportunidades para verlo, pero que la respuesta en kilos nos da muy interesante, incluso en este espectro de situaciones de 8 a 18 partes por millón, el promedio de respuesta para las dosis bajas de fósforo fue de 7 kilos por kilo, y un mensaje que es el que yo les comentaba algo en girasol, pero quiero reforzarlo sobre todo acá en soja, es los ensayos que se hicieron en la zona entre 2005 y 2010, el 46% de los datos o de los ensayos realizados mostraban respuestas significativas a fósforo. Eso dependía fuertemente de la dotación de fósforo de cada campo donde se hizo el ensayo, y además del potencial de rendimiento que tuvieron esos campos en cada año, ¿no? Años de muy malos rindes, no expresaban grandes respuestas a fósforo. Lo cierto es que si miramos en los últimos 5 años, este factor casi que se duplicó. O sea, tenemos como algo así como decir, tengo el doble de chances de tener buenas respuestas a fósforo que las que tenía hace 10 años atrás. Una idea general es, el valor del fósforo está en 2.3 kilos de soja, o sea que estas dosis modestas de fósforo se recontrapagarían.
Pero lo más importante como mensaje es que de alguna manera sus patrones de respuesta a fósforo están cambiando, hay que ver desde qué lado uno lo mira, para mejor, si pensamos en que invirtiendo unos mangos en fósforo podemos sacar renta inmediatamente con la soja, o para peor, como indicador de que el sistema probablemente esté un poco más pobre de fósforo que lo que estaba hace 10 años atrás. Así que si el vaso está medio lleno o medio vacío, es una conclusión que deberán sacar ustedes. Como ideas generales, siempre lo mismo, digamos, esto no hay nada nuevo bajo el sol, es el factor más determinante, siempre es la correcta elección de la fecha de siembra y el grupo. La estructura tiene un efecto importante del distanciamiento en ambientes de menores potenciales, por debajo de los 25 quintales, y que la siembra neumática aporta más cuando el ambiente es más limitado todavía. Por ejemplo, suelos muy someros, o zonas donde la soja entra con lo justo. La densidad de siembra tuvo un efecto diverso y muy asociado al sistema de siembra. En sistemas de distribución por placa, donde la soja queda planteada, hay datos muy interesantes en muy bajas densidades, cuando la distribución de esa semilla es a chorrillo, o algo así como por caudal, quizás requieran alguna plantita más. Los materiales destacados de esta campaña, bueno, 4x1 de Singenta, la 451 de Bioceres, Santa Rosa, que entró bien con la 437, la 341 de Bioceres también, y Don Mario 40 R16, que ya podemos considerarla quizás un clásico, pero que también sigue mostrando buena performance en zona. Y lo último, esto, ojo, porque aumentan las respuestas a fósforo, comparadas con las de años anteriores. Después, si esto es una buena noticia o una mala noticia, lo dejo en manos de ustedes a que lo resuelvan, pero sí tenerlo en mente. Incluso con valores de 18 partes por millón en suelo. Vuelta como balance general de soja, a mí me gustaría encararlo como por zona, tratando de pensar un poco primero en dónde está parada cada subzona. Estos son los datos que Nico hizo un excelente análisis de las bases de datos históricas zonales y me los compartió y yo los simplifiqué en este mapa, tratando de entender dónde está parado cada uno, y de vuelta el oeste con unos 15 quintales y con mucha variabilidad entre lotes y entre años, 16 para esta zona al oeste de las sierras, 21 quintales en la zona central, que podríamos pensar, mirá, estamos un poco mejor, sí, más o menos 1000, o sea, entre lote y entre campaña, pueden ser 3100 o 1100. Y rendimientos parecidos para la zona este, en los suelos quizás un poco menos drenados, con algo más de frecuencia de tosca. Esta es la situación general. Y de vuelta uno tiene que pensar, digamos, dándome hacia el oeste, pienso que hay que tener mucho rigor para analizar las mejores estrategias de fecha de siembra y grupo de madurez, porque esa quizás sea la clave más importante. ¿Cuáles son las densidades óptimas y sobre todo, para qué sistema de siembra la estoy pensando? Pensar en esos cultivares que se adapten a una densidad y un sistema de siembra de buena forma, y como siempre, empezar a entender el efecto que tiene la duración de los barbechos, la disponibilidad de agua para el cultivo, y finalmente la estrategia por ambiente que voy a pensar para el cultivo de soja, si es aquel al que le quiero meter fichas para que mejore su performance. Y si me voy hacia el este, realmente poco nuevo para decir, digamos, las mismas ideas que para el oeste, pero le doy un poquitito más de bola al fósforo, sobre todo pensando que hacia el este la dotación de fósforo es cada vez más escasa, y de nuevo el tema barbechos y ambientes y qué lugar tiene que ocupar o va a ocupar la soja dentro de la rotación, para entender que si la soja la pensamos como un mal necesario para cortar rotaciones de mucha gramínea, es probable que no podamos mejorar demasiado la performance. Ahora, si nuestro objetivo es sacarle a la soja el mayor jugo posible, probablemente sobre estas variables se pueda trabajar y mucho. Última etapa de la charla, me meto en el cultivo de maíz. Vamos a trabajar sobre variables como fecha de siembra, densidad, su relación con el genotipo, algo de híbridos, novedades acerca de híbridos, nutrición
y efecto de la estructura del cultivo sobre el rendimiento de silajes. Arranco con todo porque sé que ya me debe estar odiando alguno. No me quedan más que 15 minutos más o menos. Tenés media hora, Agustín, así que anda tranquilo. Arrancaste bueno. después, vas bien. Tenés media hora, anda tranquilo. Bueno, me voy a echar un poco para atrás. No, Ya. esto es la experiencia. Cuando durante 9 años se sembraron a la par distintos ensayos, tanto en temprana como en tardía. Lo cierto es que el promedio general de la fecha de siembra tardía de nuestros ensayos es de 70 quintales, mientras que en siembra temprana es de 57. Pero cuidado, esto está explicado de manera diferencial entre ambientes. Por ejemplo, en ambientes profundos, la siembra tardía está con 74 quintales de promedio, mientras que la temprana está con 67. ¿Sí? Así que tenemos 700 kilos, un 10% a favor del tardío. Mientras que en ambientes someros, la diferencia es mucho más grande. Pasamos en temprana de 40 quintales promedio con mucha variabilidad a casi 60 quintales promedio en fecha de siembra tardía. O sea, ¿hay un efecto de la fecha de siembra? Sí, y es mucho más notable, y esto lo saben incluso de otras regiones, ese efecto es mucho más notable cuanto más limitante es el ambiente, que acá está representado por ser un ambiente somero, pero también puede ser en esto la idea para un ambiente de suelos pesados, o bien una situación donde una rotación exigida, donde uno pretende salir de un verdeo de invierno quemado tarde a maíz, probablemente no sea una buena idea salir a sembrar 10 días después de quemado el verdeo en octubre, sino que sea mejor idea esperarlo porque nos va a proveer de un mayor pilaje. Otra manera de pensar lo mismo es, este es un análisis muy bueno que hizo el equipo de Gustavo Madoni, en donde tuvieron la idea simple pero contundente de comparar rinde tardío y rinde temprano como resta, es decir, cuánto más o menos, si me voy para abajo, rinde el tardío que el temprano, en función de qué potencial tuvo el temprano. Cuando los ambientes tienen más potencial, los puntos se concentran alrededor, es decir, que prácticamente rindieron lo mismo, un poquitito más para el tardío si están los puntos arriba del cero, o un poquitito más para el temprano si están por debajo del cero, y el punto de inflexión parecería ser lo mismo que en otras regiones del país, pareciera ser los 90 quintales aproximadamente. Lo cierto es que hay muchas situaciones, y después lo vamos a ver en el mapa de rendimientos de la zona, entre 40 y 50 quintales, en donde el tardío, que podemos decir que son esos suelos someros, o suelos muy pesados, o rotaciones donde el maíz se siembra sobre verdeo de invierno y naturalmente parte con menor contenido de agua y nitrógeno a la siembra, o en los estadios iniciales del ciclo, hay muchas situaciones acá alrededor en donde las ventajas de sembrar en fechas atrasadas permitirían hasta casi duplicar los rendimientos. Una idea general, porque yo sé que el rastrojo de maíz tiene un montón de propiedades que capitaliza muy bien la ganadería. Por de pronto la primera y principal es en el caso de cría, darse la posibilidad de comer un poco de esos rastrojos que genera el maíz en la etapa, sobre los finales de la etapa de concentración de la vaca, es un tema que los sistemas agradecen mucho y que en muchos casos inclina la balanza hacia la siembra de temprano, porque el tardío se va muy tarde de la cosecha y ese rastrojo no aparece. Haciendo una cuenta sencilla que cualquiera puede replicar en su computadora, digamos, si todo este análisis es cierto, en un ambiente de 40 quintales de potencial de rinde de temprano, pasar a una siembra atrasada nos permitiría no solamente cosechar más, sino que esa diferencia de rendimiento pagarnos hasta quizás una hectárea de sorgo para comer diferido en ese periodo, con arrendamiento y todo. Así que hay situaciones en particular en donde el atraso de la fecha de siembra tiene que cambiar el sistema que se está pensando hoy, por lo menos desde mi punto de vista, y para discutir largo y tendido con los grupos. Por otro lado, si lo pensamos en función de la fecha de siembra, esto también es el trabajo del equipo de
maíz y la cátedra de cerealicultura en base a nuestros datos, es cuál es el efecto promedio que tiene modificar la densidad de siembra. Es muy, muy diferente, según se trate de siembra temprana, que son los puntos rojos, que de siembra tardía. Esto es densidad en sí mismo. En temprana, históricamente, lo que nos da es que el efecto del incremento de la densidad de siembra es constante y negativo. O sea que por cada planta que aumentamos la densidad, perdemos kilos linealmente. Mientras que en tardía, que son los puntos azules, existe un amplio rango de rendimientos en donde encontrar un amplio rango de densidades, perdón, en donde encontrar buenos rendimientos. Solamente densidades muy bajas o extremadamente altas nos pueden llegar a pinchar el potencial de rinde del ambiente, pero de un rango desde las 30.000 hasta las 60.000 plantas, prácticamente el rendimiento del lote no se mueve. Lo cual, ahora voy a avanzar primero, no quiero interrumpir mi propia idea antes de mostrar otra información. Estos son los datos de la campaña 19-20. Son en siembra tardía, y nos encontramos con dos potenciales bien diferentes que tienen que ver, en general, con el ambiente que nos tocó trabajar, ya sea porque en Colina se dilataron un poco más las lluvias, y además el suelo era un poco menos profundo que en San Joaquín, en donde exploramos mucho mejores condiciones. Por cuanto el efecto de la densidad es esperable que sea distinto. En el caso de Colina, tuvimos los mejores rendimientos con baja densidad, y perjudicamos el potencial, a pesar de tratarse de una siembra tardía, lo perjudicamos incrementando la densidad de siembra, mientras que en San Joaquín encontramos el óptimo cercano a los 88 quintales. Pero con diferencias entre híbridos, y es lo que les quiero compartir ahora. Estas son las curvas de performance de Colina de los 6 híbridos que sometimos a esta paleta de densidades, en donde 66-20, AK470 y 72-70, digamos, se vieron perjudicados en rendimiento en la medida que aumentamos la densidad de siembra, 840 también, mientras que el 2881 de NuSido, de Nucom, y el 7784 mostraron su mejor performance en las 35.000. Acá abajo, por las dudas, tienen los datos generales del experimento. En cambio, en San Joaquín, la mayoría de los cultivares mostraron su mejor rendimiento, alrededor de las 50.000 semillas, con 72-70, que se portó muy bien en 35, y, perdón, pero justo, estoy con un inconveniente porque me están apareciendo los mensajes de sala de espera, y no puedo ver la referencia. Pero bueno, ustedes sí la están viendo y podrán sacar sus propias conclusiones y lo pueden volver a revisar cuando quieran, porque la información va a estar colgada. Bueno, continúo. Esto es una caracterización que tratamos de hacer de los materiales, en donde para cada situación, entender cómo compuso el rinde. Y esto es un gráfico que apila los componentes de rendimiento en distintas densidades de siembra, y se puede leer simplemente pensando todo lo que es el espacio pintado de azul, es el aporte de rendimiento que genera la espiga principal de la planta. Lo que se pinta de anaranjado es el aporte de rendimiento de la segunda espiga del tallo principal, y eventualmente pintamos en gris aquello que fue aportado por macollos fértiles. Entonces acá, viendo 470, lo que nos encontramos es un híbrido que en un amplio rango de situaciones presenta doble espiga, y una segunda espiga aportando cantidades significativas de rendimiento, por encima de los 2.000 kilos, para las 20 y las 35.000 semillas por hectárea, y que ese aporte se va desapareciendo recién por encima de las 50.000. ¿Sí? Acá algunas referencias, hasta un ambiente tal que la planta tenga 100 gramos de 110 gramos, sostuvo la segunda espiga, su rinde máximo por planta en nuestros ensayos fue de 380 gramos, lo podemos caracterizar sin miedo a errarle como un material prolífico, y cuál fue su performance en cada uno de los ambientes. Lo mismo podemos hacer con 77-84,
de nidera, fíjense un perfil completamente diferente. Si bien los dos materiales tienen mecanismos para compensar el rendimiento en baja o muy baja densidad, nos encontramos que el mecanismo es diferente. Acá desapareció lo naranja, que era la segunda espiga, y aparecieron los macollos, que es lo gris. ¿Sí? Y fíjense que en un amplio rango de situaciones es capaz de meter rinde en sus macollos. Y fíjense, en el caso particular de San Joaquín, el campo con mayor potencial, nos encontramos con que rindió prácticamente lo mismo en todas las densidades de siempre, incluyendo las 20.000 semillas por hectárea. También sostuvo macollos fértiles en un amplio rango de situaciones ambientales. El rinde máximo por planta fue de 440 gramos. Podemos pensar que se trata de un híbrido bien macollador, que tiene fertilidad en esos macollos, y que estos fueron sus desempeños, sus mejores desempeños en cada ambiente. En San Joaquín, su mejor rendimiento fue de 8.800 kilos con 20.000 semillas. Es notable que puedan, en un ambiente de buen potencial, expresarlo con muy baja densidad. Esto, bueno, 7270, un híbrido que compone rendimiento en bajas densidades con una segunda espiga en el tallo principal, y que rara vez aparece un macollo, y que vemos en el caso particular de San Joaquín, el ambiente de mayor potencial, construyendo rinde con el incremento en el número de plantas. Quizás un comportamiento antagónico con lo que veíamos recién en 7784. Algunos datos también para pensar un poco en qué podemos esperar. Podemos decirlo como moderadamente prolífico, o algo prolífico, y estos fueron sus performances. Tengan en mente, por ejemplo, en San Joaquín, superó los 9.000 kilos, pero con la densidad más alta de siempre. 2881, la misma caracterización. Vemos un poco que aparecen y desaparecen rápidamente estos componentes. Segunda espiga y macollos en el caso de San Joaquín, pero un poco más caótico, digamos, el comportamiento de esos componentes. Acá, si tenemos que hacer un resumen con el 2881, alcanzó potenciales individuales muy interesantes, aunque están más relacionados con el tamaño de la espiga que con la posibilidad de meter una segunda espiga en el tallo principal o eventualmente algún macollo fértil. Esto es 6620. También acá, en algunos casos, o en un rango quizás un poquito más amplio, aparecen esas segundas espigas, cuando nos quedamos un poco cortos de plantas, como mecanismo de compensación, lo cual lo hace interesante. De hecho, en el caso de la colina más restringido, obtuvo una excelente performance en muy baja densidad, explicado por su primera y su segunda espiga, nunca por macollos. Como estrategia también podemos pensar que el componente principal para compensar una baja densidad es el tamaño de su espiga, pero que también tuvo potenciales interesantes en muy baja densidad. También de vuelta, en este caso, su mejor performance con densidades intermedias altas y muy buen rinde. El último material que les voy a mostrar ahora es el 840 de Syngenta, que tiene unos años ya en las redes, y que en este ambiente de mejor potencial mostró aportes por segunda espiga en un amplio rango de situaciones, desde las 20.000, aportando casi 3.000 kilos por hectárea, pero siguió sosteniéndola al menos de manera significativa hasta las 50.000 semillas en este ambiente. Obviamente en un ambiente de menor potencial desaparecieron mucho más rápido esas segundas espigas, y en algún caso algo de aporte por macollos, pero podríamos decir que comparados con híbridos bien macolladores, es muy poco o insignificante. Por lo cual, les muestro un poquitito algunas ideas. Podemos pensar que es un material moderadamente prolífico, con, en este caso de mayor potencial, su mejor performance de vuelta en densidades medianas a altas para nosotros. Una tablita, una tablita un poco mostrando materiales, algunos quizás ya están difíciles de conseguir o salidos del mercado, pero de alguna manera listar materiales que han sido destacados por su performance en densidades bajas, en densidades medias o en densidades altas.
o bien los materiales estos que podemos decir que son poco sensibles. Por ejemplo, en un planteo que vamos a temprano y por riesgo de sequía queremos trabajar densidades bajas, es probable que me convenga trabajar en estos primeros dos ejes, mientras que cuando voy a tardío, en situaciones de moderado a buen potencial, pueda trabajar sobre estos dos ejes, aunque siempre es divertido tener estos materiales que son poco sensibles, entonces uno puede de alguna manera errar el diagnóstico inicial y que el material no nos penalice demasiado. Así que cada uno tiene sus ventajas, pero hay que saber identificar en qué columna los puedo posicionar. Esto es un poco de resultados de ensayos de esta campaña. Quiero agradecerle a los chicos, porque la verdad que la prolijidad en la conducción de estos ensayos, que son muy difíciles, fíjense que hay muchos híbridos, fue la clave para que se pueda hacer un buen análisis, así que vaya mi agradecimiento de vuelta al equipo. Y bueno, acá tenemos un poco lo que vimos en la colina, por cierto, en un ambiente más profundo que donde se hicieron los ensayos de manejo. Naturalmente uno tiene que elegir ambientes más homogéneos para hacer ensayos comparativos, sobre todo con esta cantidad de híbridos. Y la única manera de conseguir espacios homogéneos es que sean bien profundos. Así que es la diferencia entre los ensayos de manejo de la colina que el ensayo comparativo. Esto es en el caso de San Joaquín. Perdón. También muy interesante, muy buena la calidad de los datos. Hay que reconocerlo. Y se puede hacer un análisis muy simple, que es indexando los rendimientos, poder establecer un ranking de lo que fue el comportamiento de los híbridos evaluados en la campaña. Esto queda para que lo miren cuando quieran, y cualquier cosa podemos charlar de algunas condiciones, pero no digo condiciones comerciales, digamos condiciones en las que se condujeron los ensayos. No tengo ni idea de las condiciones comerciales de los híbridos. Otra tablita que yo quiero, que siempre les aporto, es al momento de la cosecha, que para nosotros es una cosecha anticipada. Para poder llegar hoy con estos datos, tenemos que cosecharlo 40 días antes de esta reunión. Pues de ahí estos valores de humedad. Esto es un ranking de humedad a cosecha, con una cosecha anticipada, que les puede dar alguna noción acerca del ritmo inicial de secado de cada uno de esos materiales, ¿sí? Aclaro que cuando uno hace estas cosechas anticipadas es donde se manifiestan las mayores diferencias en esa tasa de secado. En la medida que el calendario va corriendo, se empiezan a parecer más entre sí los híbridos. Dicho de una manera más simple, si uno cosecha en septiembre, todos o prácticamente todos los materiales están secos. Mientras que si uno cosecha a principios de junio, probablemente existan estas diferencias entre los materiales. Lo último es hablar de nutrición. Esto es una comparativa que tenemos de maíces tempranos y tardíos respecto de la eficiencia de pago que tiene el cultivo para pagar nitrógeno, y es muy distinta si se trata de un maíz temprano que de un maíz tardío. A modelos bajos, el maíz tardío reporta retornos cercanos a los 32 kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno, o algo así como 15 kilos de maíz por cada kilo de urea, mientras que en el caso de la alternativa de temprano, que es mucho más errática en su potencial de rendimiento, ese reporte es la mitad, ¿sí? Algo parecido pasa hasta que lo llevamos a 120 menos X, en donde de nuevo el tardío sigue siendo bastante más pagador de la fertilización, y después en modelos más altos, 150 y 180, se encuentran, ¿sí? De esta figura que me parece a mí que tiene quizás hasta toda la información que necesitan para armar una buena fertilización, un buen planteo nitrogenado para el maíz, se deduce que es mucho más fácil tomar las decisiones en tardío, porque sabemos que hasta 120 menos X es muy rentable, mientras que quizás en el temprano hasta 90 es fácil tomarla, y a partir de ahí nos encontramos con algo más cercano a esa línea punteada, que indicaría el punto donde a partir del cual no se paga
más nitrógeno. Bien, y a pedido de muchos grupos CREA, empresas, y las empresas, digamos, que aportan al GEASO, empezamos a trabajar en fósforo este año. Les aclaro, tomen con pinzas un poco los datos. Nos encontramos con que en San Joaquín tuvimos baja respuesta con 18 partes por millón, o nada, digamos, no significativa, mientras que en Colina, que tiene un poquitito menos el lote, en 15 encontramos una respuesta interesante a los 80 kilos de diamónico. El promedio de las situaciones estarían alrededor de los 4 kilos hasta ahora, un año, 2 campos de respuesta, cuando en realidad el costo del diamónico estaría lejos o demasiado cerquita de la capacidad de repago que exploramos este año de ese fertilizante. De manera que todavía poquito para concluir, pero como era un pedido de la zona que se hizo fuertemente, no quería dejar de incorporar estos datos en la presentación. Bien. La última parte es lo de híbridos de maíz para silo. Acá tienen los rendimientos. Nosotros probamos 3 materiales. 7784, el material que veíamos bastante macollador, contra 2 materiales hileros, el Duo 30 y el 4480 de KWS. Acá están los rindes en materia verde y el contenido o el porcentaje de materia seca en el cual se confeccionaron los hilos. Para Colina. Para San Joaquín, fíjense que en Colina el ambiente quizás más restringido, el material digamos, pensado para cosecha rindió un poco menos, mientras que en San Joaquín la situación de más potencial y quizás presumiblemente donde este material más expresó su macollaje, rindió unos kilos más, como materia verde. Entonces, ¿qué pasó cuando variamos la densidad? ¿Sí? Y de nuevo, en pocas diferencias, subiendo de 40 a 60.000 plantas en el ambiente más restringido, y un pequeño plus de rinde en 40 que en 60 en San Joaquín, en la localidad de más potencial. Ustedes van a decir, vos me estás cargando. Yo tengo que hacerles este gráfico, que es, fundamentalmente lo que ocurrió es que en San Joaquín el híbrido macollador en 40.000 plantas generó más biomasa que en 60.000, presumiblemente debido a la expresión de ese macollaje. Algo parecido pasó con el Duo 30, que presentó mucha composición de segunda espiga, y no tanto en el 4480, que incluso se levantó un poquitito sobre las densidades. De manera que son interesantes, les debo los datos de calidad de esos hilos, porque recién se terminan de confeccionar, pero que bueno, en cualquier oportunidad, esperemos que en la JATE de Ganadera los podamos presentar, que es el lugar donde más van a disfrutar de hablar de proteína bruta y energía metabolizable de ese hilo. Bien. Finalmente, ideas generales de maíz, de vuelta a la fecha de siembra como factor clave, ya sea para potencial de rinde como para estabilidad. Esto es un factor distintivo, digamos, de la zona sudoeste, que en términos generales, incluso en los mejores ambientes, el tardío está rindiendo más que el temprano. La densidad es una clave, es determinante en siembras tempranas, no tanto en tardías. El rango en el que uno puede tener buenos rendimientos en siembras tardías se logra con diferentes densidades. Y ahí tiene más que ver con esto que yo le digo interacción entre la elección del híbrido y de la densidad de siembra, que con la densidad de siembra en sí misma. Bien. Esto, digamos, que hacemos de caracterizar híbridos, tiene como idea principal solucionar este conflicto interacción densidad-híbrido, así que los invito a que los chusmeen y que lo sigamos charlando. Bueno, se destacaron mucho en los ensayos el 7761, la tijereta 720, el 6620, el KWS 3916, el Pioneer 1815, 723 también, el nuevo 7818, el Duo 225 de Forratec, 7220 de Calvi, 7270. Bueno,
Como tema para ajustar, nitrógeno es clave, sobre todo en tardíos, pero como una clave, y fósforo todavía tenemos poca info, pero si uno se retrotrae a lo que les mostré para soja y para girasol, estamos empezando a ver que los mismos ambientes que antes no respondían, ahora sí lo están haciendo. Y en el tema de silajes, bueno, en los ambientes limitados, donde no se expresan algunas capacidades como el macollaje, vemos con mucho más volumen o con algo más de volumen a los hileros. En cambio, en el ambiente de potencial están más parejos y dependientes de la densidad, sobre todo cuando uno pretende que el volumen en parte pueda ser alcanzado con alto grado de macollaje. Entonces, y ese grado de macollaje podemos llegar a estar regulándolo con la densidad, porque si nos pasamos, hacemos desaparecer esos macollos. Y probablemente aparezcan cuando las densidades están algo cortas. Entonces hay que ver un poquitito la decisión final, cómo la componemos con la densidad de siembra. Si yo tuviera que, de vuelta, mirar un poco la zona y ver para cada subregión de maíz de secano, qué variables tendríamos que pensar en atender, lo primero es mirar los rindes. Digamos, cuando en el oeste estamos en 4.000 kilos con una variabilidad importante, y nos vamos hacia el sur, en los ambientes profundos del pie de sierra, y tenemos una performance superior, pero con más variabilidad, quizás tengamos que pensar algunas cosas diferentes. En la zona central, con rendimiento cercano a los 60 quintales, pero también con mucha variabilidad, y más hacia el este, disminuye un poquitito el potencial de rinde, con esos suelos quizás peor drenados, con algo más de tosca también, y aumenta más todavía la variabilidad. ¿Qué pienso? Digamos, yéndome al noroeste de la zona, la fecha de siembra, que en muchos casos puede estar influida por el esquema ganadero, así que atención, si el objetivo es incrementar los rindes de maíz, hay que atender esa variable. Densidad por híbrido, esto va a ser transversal a todas las zonas. Nitrógeno para los ambientes con mucha gramínea en la rotación, y como siempre, determinación, caracterización y planteo por ambientes y los barbechos y el lugar del maíz en la rotación. Más al sur, creo que el tema fecha de siembra estaría muy atendido, y pongo con énfasis el tema de nitrógeno, porque tengo entendido que hay mucho maíz sobre maíz, o se está creciendo la superficie de maíz sobre maíz, que las gramíneas ocupan un lugar incluso más importante en la rotación, así que hay que atenderlo bien, y la ambientación, la longitud y la eficiencia de los barbechos como otro tema importante para estabilizar sobre todo, porque el rango de rendimientos es bastante interesante. Y me tengo que centrar acá también, creo que el tema de fecha de siembra ya está bastante apropiado. Incorporo, bueno, además de densidad por híbrido, que esto es clave en los planteos de siembra tardía, nitrógeno y fósforo, los dos factores, porque son esos ambientes en donde en el resto de los cultivos estamos expresando más respuestas a fósforo que lo habitual, ambiente y barbechos para todos. Si me voy hacia el este, vuelvo con la idea de la fecha de siembra como un tema para revisar y discutir en los planteos generales si uno pretende estabilizar e incluso incrementar los rendimientos. Densidad por híbrido, vuelvo a hablar de fósforo, porque al tema general que les contaba para la zona central, se le suma que estos suelos naturalmente están peor provistos de fósforo, así que no habría que desatenderlo, y el lugar del maíz en la rotación, y el lugar que ocupa en el campo, en qué ambientes, y sobre qué longitud de barbecho lo queremos. Si pretendemos levantar el rinde o estabilizarlo, hay que definirlo bien. Bueno, yo tengo hasta acá, estoy disponible para preguntas, eso lo manejan José, Pascual, me avisan, les agradezco por la atención dispensada, desde acá se los escucha muy atentos, así que bueno, muchas gracias por aguantarme este rato otra vez, y quedo disponible para preguntas. Buenísimo, Agustín, muchas gracias. Nosotros nos encargamos que se escuchen atentos, silenciando los micrófonos. Así que, Pascual, no sé si tenés hay alguna pregunta para Agustín, te cedo la palabra. Bien. Bueno, Agustín, si estás para arrancar, empiezo con las consultas que fueron llegando.
Cuando guste mandar, Pascual. Bien, sigo el mismo orden que la presentación, arranco con girasol. Primer pregunta, la respuesta de densidad en función de los materiales, ¿ves alguna asociación con los ciclos o es independiente de los ciclos de los girasoles? Mirá, buena pregunta. Yo entiendo que hoy por hoy está bastante independiente. Tienden a tener buen comportamiento en baja algunos materiales de ciclo largo. Yo les mostré hoy 40-70 y 40-65. Pero de repente hay otros materiales de ciclo largo que no demuestran la misma capacidad de compensación. Por ejemplo, yo hoy también les mostré, ya podemos decir un clásico, el 360 necesitó un 30-40% más de plantas. O sea, incluso 3970, un material que se mantuvo bastante insensible, entre comillas, a las densidades de siembra, de manera que no lo puedo asociar directamente al ciclo. Sí coinciden en que algunos que se portan muy bien en baja densidad son de ciclo largo, pero no todos los de ciclo largo, digamos, pertenecen a ese conjunto. Bien. Después, siguiendo con girasol, relacionado a fertilización nitrogenada, hacían la consulta de cuál considerás que es el mejor momento de aplicación y si ves alguna relación con respecto al antecesor en función de la respuesta. Sí, también, muy buena pregunta. Lo primero es, digamos, yo lo puedo responder en función de mi experiencia, que es, desde que lo estamos probando, incorporando la urea en la siembra, con una doble fertilizadora, o sea, fuera del surco, encontramos más respuesta que antes. Hasta ahí puedo contestar, digamos, yo no puedo decir si es el sistema o no, porque no probé dos sistemas a la par, pero podría ser un indicio, o al menos una hipótesis para trabajar para adelante. Y relacionado con el antecesor, quizás me voy a remontar a experiencias anteriores, y no a la de los últimos años, en donde el antecesor verdeo era el que mejores respuestas tenía cuando estaba dotado de agua. Bien, bárbaro. Y después llegó una consulta relacionada a girasol confitero. Ver si las tendencias o los comportamientos que encontrás con girasol tradicional es similar en confitero, ver si podés comentar algo, y si, bueno, consultaban, seguimos bajando densidad, es decir, si ves respuesta a bajar densidades también en confitero. Bueno, el confitero, tuvimos algunas reuniones con la gente de CHS y todo, porque estaban interesados en ver la performance de las características del grano frente a variaciones de la densidad. Es cierto que digamos, bajando densidad de siembra, en general el grano tiende a agrandarse, en muchos casos perjudicando su contenido final de materia grasa. Eso es importante mencionarlo, para aquel que hace girasol industria, digamos. En el caso del confitero, como el factor de valor, de alguna manera, es el diámetro de ese grano, uno tiende a pensar que cuanto más baje la densidad, mayor va a ser ese diámetro. Y eso es correcto. Lo cierto es que hay un punto que nosotros lo vimos por debajo de las 30.000 plantas con materiales oleico y linoleico, no con confiteros. Con materiales, con girasoles tradicionales, digamos, nos encontramos que hay un punto donde existe un perjuicio, un compromiso de rendimiento importante. De manera que es trabajo de una asociación entre el productor y la industria del confitero en tratar de establecer el compromiso, rendimiento y diámetro o calibre del grano.
yo no puedo contestar sobre materiales con los que nunca trabajé. Lo que sí me resulta fácil contestar es esto, es decir, existe un compromiso entre la densidad y el rendimiento, lo mismo que existe entre la densidad y el tamaño del grano. Lo que hay que ver es dónde se cruzan para tratar de, digamos, conectar el home run del mejor negocio posible. No es fácil y requiere experimentación. Bien, buenísimo. Pasando a soja, pedían a ver si te podías explayar un poquito más en la relación que hay entre ambientes limitados y no limitados, con siembras en 38 y 52, y por ahí yo repregunté para ver si podía ser más específico. Básicamente, ¿qué diferencias ves entre siembras a 38 a chorrillo y 52 a placa? A ver cómo estaba esa relación. Creo que en el gráfico comparabas mismo distanciamiento con chorrillo y neumático. ¿Qué pasa cuando variás o cruzás tratamientos? Perfecto, está clarísimo, Pascual. Lo primero es esto, es el distanciamiento, el efecto que tiene o que nosotros encontramos es que en la medida que el ambiente se deprime, el efecto es superior. Para entender el efecto de la siembra neumática a 52 versus la siembra chorrillo a 38 en general, hay que mirar las barras rojas. El efecto es mucho menor y se magnifica en ambientes de muy bajo potencial. Eso es lo primero, como para que quede súper claro, es decir, ¿existe un aporte en sembrar a 52? Claro que sí, existe un aporte, pero se pone de manifiesto, o nosotros lo vimos, en ambientes de bajo a muy bajo potencial. Para ambientes más intermedios, el aporte desaparece de esa práctica. Entonces, por ejemplo, ¿dónde puede ser recomendable trabajar, hacer un pequeño esfuerzo extra y poner al servicio de la soja un equipo de maquinaria distinto? Bueno, probablemente acá, en los ambientes de más bajo potencial, por ejemplo, muy someros, por ejemplo, rotaciones muy exigidas, donde el antecesor se acaba de quemar en un verdeo, por ejemplo, y hay baja dotación de humedad a la siembra, probablemente tenga menor potencial y termine agradeciendo el hecho de haber sembrado planteando. Y el siguiente tema es las curvas de respuesta a la densidad se cruzan, no es que son distintas, se cruzan. ¿En dónde? Las siembras a chorrillo quizás son más como campana, o incluso como plató, y encuentran su óptimo cercano a las densidades moderadas, mientras que las neumáticas sostienen buenos rindes y después se pinchan. No sé si con esto queda contestada la pregunta, Pascual. Entiendo que sí, quedó Bueno, clarísimo, Agustín, muy bueno. perfecto. Bien, pasando ahora a maíz, había una pregunta más general y yo después le agrego una que llegó a último momento, una es momento de aplicación de nitrógeno, ¿cuál crees que es el óptimo? Y después, ¿qué recomendación harías en rotaciones maíz-maíz? Particularmente el nitrógeno y después más generales y sobre todo, bueno, cómo están manejando el tema del maíz guacho en esa rotación. Bien, perfecto. El mejor momento para aplicar nitrógeno, siempre para todos los cultivos, es un día antes que llueva. Lo cierto es que, esto es, perdón por la estupidez, pero sí es interesante que en la medida que no se atrase demasiado, y sobre todo en un tardío, el trabajo de fertilizar con nitrógeno, las chances de que se incorpore aumentan. Eso es el razonamiento lógico. Existen en muchas regiones del país, en donde el ciclo del maíz tardío se produce de una manera casi vertiginosa,
por más altas temperaturas, se encuentran con que la mejor decisión es tratar de incorporarlo a la siembra o lo más cercano posible a la siembra. Por cierto, uno puede ser quizás un poquitito más permisivo si tiene la posibilidad de incorporar el fertilizante en cuanto a las fechas, y ahora me meto en lo que yo creo, digamos, y aclaro que creo porque es una cuestión de fe. Nosotros no evaluamos momentos de fertilización. El déficit de nitrógeno en los maíces tardíos, en términos generales, tiende a producirse en estadios bien tempranos. De manera que miraría lo que históricamente hice con los maíces tempranos y lo adelantaría. 2 hojas, 3 hojas a la siembra, creo que por ahí debería estar la mejor combinación o el rango de situaciones más interesantes para nuestra zona. No aplica esta idea para los que estén más al norte, aclaro por las dudas. O creo yo que no aplica. Y las rotaciones maíz-maíz, en cuanto al nitrógeno, veo 2 situaciones distintas. Lo primero es, digamos, maíz de muy baja densidad, realmente no son situaciones tan limitantes como los maíces de alto volumen de rastrojo, porque de alguna manera el volumen de rastrojo es un buen indicador de qué tan difícil va a ser que el nitrógeno que yo eche esté disponible para la planta actual. Rastrojos muy voluminosos inmovilizan mucho nitrógeno, eso es así. Entonces, para el tipo que viene trabajando, pongámosle con 25.000 plantas, el problema no es tan grande como para el que viene trabajando con maíz tardío de 8, 9, 10.000 kilos con 40, 50, 60.000 plantas. No es lo mismo el problema. Para el de 20, 25, me imagino que estos modelos entre 90 y 120 serían perfectos. Para el tipo que viene con mucho volumen de rastrojo del maíz tardío, probablemente ese nivel de fertilización sea muy escaso. No hemos hecho ensayos, pero merecería la pena. Y ahora le hago un guiño a Artica, digo, qué bueno que es de vez en cuando pegarle una raleadita a los rastrojos. Guiño, guiño otra vez. Y respecto al manejo del maíz guacho, 2 soluciones, y una es mucho más eficaz que la otra. La primera es, la fecha de siembra tardía te permite controlar una primer cohorte de maíz guacho, si esta se produce temprano, o sea, si hay buena primavera, entonces el atraso en la fecha de siembra puede ser una ayuda, y después tenemos soluciones químicas, digamos. Podemos pensar en los maíces Next, que son resistentes al oxifop como una alternativa, pero también no nos olvidemos de los maíces On Duty o de los Herculex, que se pueden trabajar con glufosinato de amonio. Por supuesto, con dinámicas del herbicida completamente diferentes, ¿no? Digamos, la velocidad de control o de quemado de un glufosinato no tiene absolutamente nada que ver con la del oxifop. Y en una situación intermedia podemos pensar el uso del On Duty. Lo cual implicaría que si uno quiere, digamos, o no quiere dejar que el guacho interfiera con la dinámica correcta del lote, probablemente con un producto tengamos que ser un poquitito más anticipados que con otro. ¿Está contestado, Pascual? ¿Te parece? Sí, perfecto, Agustín. Otra consulta, espero haberla interpretado bien, es el materiales de maíz, como el 7784, que muestran un rendimiento estable en las diferentes densidades. Esta baja sensibilidad a la densidad, igual ves que densidades inferiores están asociadas a menor dispersión de rendimientos, digo, ¿siguen siendo seguras las densidades bajas aunque no haya respuesta? ¿O siguen siendo más seguras aunque no haya respuesta a rendimiento? O no necesariamente. Lo llevaron preso. No, sí, se entiende perfecto la pregunta, Pascual. Lo que estoy tratando de ordenarme yo para contestarla. Acá, a ver, yo entiendo que me dicen, digamos, la densidad de siembra baja versus alcanzar el potencial de el mismo rendimiento con una densidad intermedia o un poco más alta, que es más estable. Esa sería la pregunta. Yo creo
yo creo, insisto, esto es casi que una cuestión de fe, que debería tender a ser más estable cuando uno busca, o cuando uno está esperando el mecanismo de compensación de los macollos, hay algunas señales ambientales que no tienen que ver con la densidad, pero que podrían llegar a interferir. Yo me sentiría un poco más cómodo, insisto, esto es una cuestión de fe, por este lado que por este, porque, por ejemplo, yo doy un caso, ¿no? Aspectos climáticos como fríos o calores, aspectos nutricionales como disponibilidad de nitrógeno, puntual, o incluso la condición inicial del cultivo, hasta 6 hojas, son adversas, tengo riesgo de que me desaparezcan su capacidad de macollar. Estamos hablando de 7784, ha sido hasta ahora el material que en el más amplio rango de situaciones ha mostrado capacidad de macollar y que esos macollos sean fértiles. No puedo decir cuidado porque si le falta nitrógeno no va a macollar. De todas maneras, hasta que se expida Diego Rotili al respecto de qué influencia tiene cada factor, yo creo que me sentiría más cómodo trabajando un poquitito más arriba, en tardía, pero en temprana, sin lugar a duda, me quedaría con la más baja. ¿Por qué? Tan simple como por esto. Porque en temprana, independientemente del híbrido, existe esta tendencia. En cambio, en tardía, tengo una cosa mucho más plana, que con los prolíficos podría ser con los macolladores podría ser muy bueno acá, pero me da un poquito de miedo que algún factor nutricional, climático o de implantación interfiera con el mecanismo de ese macollar. Bien, les di una opinión, buenísimo. Les di una opinión. Bien, excelente. Y va la última. Comentarios sobre maíces de segunda, hasta fecha límite y densidades, y si te animás a comentar algún híbrido por el cual te volcarías para este tipo de cultivo. No, mirá, cómo me gustaría poder esquivarla la pregunta, porque en realidad, Pascual, no tenemos nada de información experimental de maíz de segunda. Entonces yo puedo hacer un compendio de cosas que vi y que visité, es una práctica poco difundida y en algunos casos ves que digamos, para los ciclos más precoces, ¿no? La cuestión del ciclo del cultivo estaría, no digo que solucionada, pero sí ser menos problemática, pero la cuestión de la sincronicidad entre la oferta de agua y nutrientes y el ciclo del cultivo y la floración es un poquito más complicada. Mientras que los materiales más intermedios, sin dejar de ser precoces, o incluso en algunas experiencias, con cultivares digamos, templados, pero de ciclo corto a intermedio, solucionás un poquitito el tema de la sincronicidad, pero te expones más al riesgo de que no completen el ciclo. De manera, no tengo mucho para reportar. Lo que sí hemos visto, y no voy a mencionar en dónde, porque todavía es un secreto de Estado, que la cobertura del cultivo antecesor, fina, digamos, cebada o trigo, influye mucho más de lo que pensamos sobre el desarrollo del ciclo, sobre la homogeneidad de implantación, y pareciera también influir mucho, como les contaba antes cuando hablábamos de maíz, sobre el uso del nitrógeno que uno tiene que aplicar. Son indicios, son ideas, digamos, los mantendremos al tanto, pero más que toda esta digresión de huevadas que acabo de decir, un poco más para decir de maíz de segunda. Bien, buenísimo, Agustín. Muchísimas gracias, muy buena la presentación y entregamos casi en tiempo perfecto. Vamos. 10:15 era el horario, estamos 10:17.
Impecable, impecable, muchísimas gracias. Bueno, Agustín, de vuelta, felicitaciones, muy bueno. Gracias, Pascual, impecable tu síntesis. Gracias, José, gracias, Pascual, y a los 300 también. Abrazo para todos. Bueno, yo, Agustín, te despedimos y antes vamos a hacer una evaluación online de la charla de Agustín, y luego de esta evaluación, que va a quedar abierta para que ustedes la contesten, vamos a ir a un descanso de 20 minutos, así que en 20 minutos volvemos con la segunda parte de la jornada, que es el bloque de Agustín Bilbao, con el título de su charla, que es Más agronomía y menos herbicidas. Así que los dejo con la evaluación y nos encontramos en 20 minutos. Muchas gracias. Chao, gracias.